Hola, buenas noches. Hoy vamos a conversar sobre lo que está haciendo el estado de situación de la industria de los hidrocarburos, una industria que a nivel global siempre ha estado catalogada como la más importante a nivel planetario, una de las industrias más fuertes, más poderosas, y queremos conocer cómo es que la están viendo ahora, después de varias situaciones de crisis, especialmente después de lo que viene siendo la pandemia, cómo es que actores del sector vinculados en este caso a empresas que prestan servicios a la industria petrolera están viendo a este sector. Para conversar de este importante tema hemos invitado al ingeniero Enrique Menacho, que es gerente general de la empresa Bolinter, una empresa precisamente que presta servicios desde hace mucho tiempo a la industria petrolera. Hemos invitado también al ingeniero Rodríguez, que tiene una larga trayectoria en el sector petrolero y es también presidente de la Fundación Foglianini. Y también hemos invitado al ingeniero Eduardo Alba Moscoso, expresidente también de la Fundación Foglianini y también con una larga trayectoria dentro del sector. Remarcamos que el ingeniero Menacho es el actual presidente de la Fundación Foglianini. Vamos a empezar este espacio de la revista Energía Bolivia agradeciendo primero la presencia de nuestros invitados y por supuesto agradeciendo el patrocinio de las empresas que hacen posible este espacio, como son las empresas de Repsol, Total Energies, Siemens Energy, Volpegas, Sepcom, CRE, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, a quienes agradecemos por su apoyo permanente y su predisposición a incentivar este tipo de espacios. Como inicio, vamos a pedirle al ingeniero Menacho, por favor, que tenga la gentileza de graficarnos de manera muy resumida qué es la Fundación Foglianini, qué es lo que está haciendo en este momento, cuál es el objeto y si tienen algunos planes, proyectos fundamentales para que nosotros podamos actualizar nuestra información sobre lo que viene siendo esta fundación de larga data en el sector petrolero en Bolivia. Ingeniero, por favor. Gracias, muchas gracias. Me siento muy respaldado con estos dos señores aquí a mi lado. Puede preguntar lo que quiera y vamos a responderle. Así que sin pena por ese lado. Pero de todas maneras, hasta que yo me involucré más con la fundación, con la fraternidad Dionisio Foglianini, no me he dado cuenta de cuán importante es esta entidad, porque agrupa a un gran número de exfuncionarios importantes de yacimiento, de IPFB, que han trabajado en todas las instancias de la empresa, en las instancias de obras, de producción, de exploración, de gerencias. Nino Alba ha sido presidente de yacimiento, Iván Rodríguez ha sido el capo de los ductos, de IPF Transporte, Transred en esos tiempos. Todos hemos estado involucrados en yacimientos y a mí me da muchísimo gusto y para mí es un honor estar en esta fraternidad, porque hablamos el idioma, eso es lo más importante, hablar el idioma de la industria, hablar de estructuras, hablar de procedimientos, hablar de transporte, hablar de refinería, hablar de plantas de gas, con mucha soltura y muchas ganas de pasar estas experiencias valiosísimas que lastimosamente en el pasado creo que las anteriores gestiones han sido no muy exitosas porque no han querido escuchar nuestra gente a la que hemos querido ayudar. Queremos llevar adelante gestiones exitosas dentro de nuestro querido gremio y dentro de la empresa más querida que es Yacimientos. IPFB para nosotros ha sido la Universidad del Saber y el Desarrollo, y para Bolivia significa pues la empresa más importante. Por eso es que nuestro interés principal en este momento de nuestra historia
o histórica vida, es el traspasar esas experiencias y en lo posible dar algunos consejos a los actuales directivos, gente que maneja el país, gente que maneja la industria, con esas experiencias que hemos tenido y con lo que conocemos del sector. Creo que eso es importante y creo que con eso podemos ayudar bastante. Nuestros dos compañeros que están presentes pues tienen un mundo de experiencias y también quieren hacer lo mismo. Y gracias por la invitación, estamos muy gustosos de participar. Gracias, ingeniero Menacho. Ingeniero Rodríguez, ¿usted quiere complementar algo más sobre la Fundación Foyanini, por favor? Sí, nuestra institución es una institución sin fines de lucro, obviamente. La Fraternidad Petrolera Dionisio Foyanini fue fundada el 6 de enero de 1989 por 19, en ese momento, trabajadores activos, petroleros, casi en su totalidad profesionales, que vieron la amistad como una piedra fundamental para poder proyectar este pensamiento crítico desde la fraternidad, ¿no? Hasta este momento, en los 33 años de vida que tiene nuestra institución, hemos tenido 110 socios registrados, ¿no? De los cuales 19 han sido los fundadores. Lamentablemente, 33 de los 110 ya no están acá y tenemos socios vitalicios, alrededor de 10, y son 55 socios activos y 15 socios pasivos. Entonces, nuestro mayor orgullo y patrimonio es las personas, ¿no? Por la fraternidad ya han pasado 110 profesionales que le han dedicado su vida a la industria del petróleo. Eso es lo que voy a complementar, Vesna. Muchísimas gracias, ingeniero Rodríguez. Ingeniero Alba, por favor, si quiere ponerle el punto final a esta caracterización de la Fundación Foyanini, por favor. Muchas gracias. Sí, simplemente complementar un detalle, que nuestra fraternidad ha estado siempre buscando la actualización de lo que corresponde a la industria petrolera con todos sus fraternos, con todos sus asociados, y para esto siempre se ha estado buscando el contacto con especialistas o con mismos socios de la fraternidad, de dar charlas actualizándonos en lo que concierne a la industria petrolera en particular, y desde luego sin descuidar otros temas también de cultura general, otros temas de la economía del país, etcétera, que interesa a todos los fraternos conocer el quehacer de lo que ocurre en nuestro país. O sea que más se han concentrado en esa dirección nuestras reuniones, y creo que todos hemos sacado un poco de provecho al respecto. Las intenciones de poder traspasar nuestras experiencias a las autoridades de turno en su momento han sido pues frustrantes, no se ha tenido éxito, de lo cual nosotros vamos a seguir intentando para quedar un poco con la conciencia tranquila. Así que ese es más que todo. Y lo más importante que yo puedo recalcar en esta oportunidad es que en esta fraternidad hay una hermandad única y realmente es satisfactorio reunirse. Cada mes nos reunimos. Últimamente, no por la pandemia, dejamos de reunirnos, pero ya estamos reeditando nuestras reuniones mensuales presenciales, y por lo menos cada mes nos vemos con todos los amigos fraternos que no siempre tenemos la oportunidad de compartir. Así que eso para complementar simplemente. Gracias. Perfecto, gracias. Ahora sí, vámonos un poquito al tema que nos convoca, el tema de fondo que nos convoca en esta oportunidad. Queremos una lectura precisa, puntual, sobre cómo es que ustedes están viendo a la industria de los hidrocarburos en este momento que hemos sido todos golpeados por la pandemia, y que al parecer la industria de los hidrocarburos ha resultado particularmente golpeada
Me gustaría tener de parte de ustedes algunas precisiones, me gustaría tener de ustedes una lectura puntual sobre cómo es que entonces están viendo a la industria global y a la industria de los hidrocarburos en Bolivia de manera particular. Podríamos empezar con una precisión muy puntual con el ingeniero Menacho y luego podríamos seguir en el mismo orden si les parece, pero por favor siéntanse todos con la libertad de participar después de mi pregunta en el orden que ustedes consideren adecuado, por favor. Empezamos entonces con el ingeniero Menacho. Muy bien, gracias. Esa es otra información, digamos, un poco no muy correcta, no muy exacta en cuanto a la actual industria petrolera. Nosotros seguimos teniendo fe en nuestra industria, vemos un mundo de oportunidades, no descansamos, no descartamos lo que es la industria para Bolivia, lo que son nuestro potencial petrolero y gasífero, nuestras instalaciones, nuestra infraestructura, nuestros ductos que tenemos, la gran trayectoria de transporte de gas que hemos tenido. O sea, conocemos todos esos 40, 50 años de labor sin parar, que nos amparan para pensar de que hay muchas cosas que se pueden hacer. En ningún momento nos hemos sentido nosotros desanimados. Mucha gente, no, la industria petrolera no va. Lastimosamente, mucha gente piensa así, y lo que nosotros no solamente que queremos cambiar el pensamiento, pero nosotros no pensamos así. Creo que hay mucho por hacer, creo que hay mucho por aportar basado en eso, en esa experiencia. No nos queremos llevar eso a la otra vida, y antes de partir queremos pasar esas experiencias. Son increíbles el conocimiento que está concentrado en este grupo de gente patriótica, gente que lo único que queremos es el bienestar del país, el bienestar de nuestra gente. Entonces, creo que por ese lado también es muy loable y muy apreciativo. Se debe apreciar nuestra labor, porque lo hacemos con mayor desinterés y ningún interés de lucro. Simplemente queremos pasar la experiencia y el conocimiento. Creo que el conocimiento es lo que nos hace a nosotros hablar con cierta con cierta confianza, digamos, para poder aconsejar. Como dice el ingeniero Alba, hemos sido frustrante a veces nuestras intenciones de llegar a las autoridades, a la gente responsable del momento, pero no perdemos la esperanza de seguir insistiendo y de seguir aportando en ese sentido. Gracias, ingeniero. Ingeniero Rodríguez, un poco considerando lo que acaba de decir el ingeniero Menacho, de que hay mucha fe sobre las perspectivas que pueda tener la industria de los hidrocarburos. Berna, no sé si es mi internet el suyo. La insistencia en posicionar la transición energética en función a energías renovables está reposicionando a la industria de los hidrocarburos, la está limitando o le está significando un desafío. Desde la óptica del ingeniero Menacho, al parecer, hay mucha fe y hay muchas ganas de seguir potenciando este sector. ¿Cuál sería su impresión al respecto, ingeniero Rodríguez? Bueno, en todas partes, no en todas partes, en varias naciones del mundo, siempre se está elaborando estrategias para la transición energética en base al gas natural. Pareciera aparentemente en Bolivia que realmente era un buen pie, digo, porque en la actualidad se está hablando mucho
de importar gas natural. Irónico, pero algunos analistas piensan que sí, en algún momento podríamos llegar a eso si no hacemos nada, como dijo Enrique, ¿no? Este tema de la importación de los combustibles es realmente un tema muy, muy pesado y muy preocupante para Bolivia. Yacimientos, cuando fue fundada, el pilar fundamental de sus objetivos de Yacimientos era el autoabastecimiento energético, y que lo hemos conseguido en varias décadas, los 70, los 80, inclusive parte de los 90, ¿no? Entonces, a partir de la mitad de los 90 más o menos, hemos comenzado a importar diésel, después gasolina, después GLP. Ahora estamos exportando GLP, ¿cierto? Pero seguimos importando cantidades cada vez más grandes de diésel y gasolina. Y se podría decir que, bueno, no hay indicadores que nos muestren que hay una aceleración, por así decirlo, de volcarnos totalmente al gas natural. Y en algún momento hemos pensado que nos llegaría a faltar gas natural. Entonces, es importante nuevamente garantizar por lo menos el autoabastecimiento de gas natural para pensar en que Bolivia habría una transición energética que se la pueda llevar de la manera más sostenible posible, ¿no? No sé si esto satisface su cuestionamiento. Ingeniero Rodríguez, una precisión. ¿Qué deberíamos hacer como país para volcarnos, entre comillas, a incentivar la industria del gas en Bolivia? En este momento, claro. Bueno, hemos ido a buen paso al inicio de este siglo. Hemos ido a buen paso ¿cómo se llama? El cambio de la matriz energética en la parte industrial y de transporte. Se ha hecho realmente grandes cosas a principios de este siglo. Y también no podemos desconocer que en la actual coyuntura ha habido también un incremento bastante acelerado para la parte doméstica y comercial, ¿no? Entonces, pero eso se ha visto en los últimos años, que se ha ido ralentizando, se ha ido paralizando. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es incentivar el consumo, y además tenemos un energético que es el gas licuado de petróleo, que con muy poco cambio o con bastante facilidad podríamos utilizarlo en el transporte automotor, ¿no? Pero en la actualidad no hay ninguna política, no hay ningún indicador de que el gobierno o la empresa estatal del petróleo esté acelerando el uso de estos combustibles, ¿no? Ingeniero Alba, ¿cuál es su impresión al respecto, por favor? Bueno, yo empezaría diciendo de que el aspecto mundial, en el aspecto mundial, la figura de hidrocarburos se está disminuyendo. Esa transición energética que se está enfocando en muchos países y por algunas empresas petroleras de importancia multinacional, están volcando hacia la energía renovable. Nosotros en Bolivia también estamos involucrándonos hacia la energía renovable, pero yo diría que a pasos muy, muy lentos, ¿no? Entonces, esto nos tiene que llamar un poquito más a la atención para que busquemos nosotros alguna fuente de energía renovable, ¿no? Al margen de la energía fósil, que también tenemos que seguirla todavía produciendo hasta que las circunstancias cambien la figura. Vale decir que el renovable lo supere al fósil, que sería lo ideal a la larga. De todas maneras, ambas cosas se amalgaman, y para Bolivia, como país que es pequeño, prácticamente la energía renovable va a ir viniendo muy lentamente, pero no debemos descuidar la energía, el producir la energía fósil. Y ese es, digamos, uno de los puntos que a nosotros nos interesa colaborar con ideas para que esa energía fósil todavía
remanente en el país pueda producirse e incrementar con esto sus reservas para garantizar por lo menos un periodo tal que nos permita con el transcurso del tiempo ir también aumentando la producción de energía renovable y no tener un espacio que nos perjudique como país. Hay posibilidades. Y entre esas posibilidades, una de las más importantes de momento, inclusive el ministro lo ha dicho, es que tienen que empezar las termoeléctricas, las plantas termoeléctricas que generan electricidad con plantas termoeléctricas, tienen que ir sustituyendo el consumo de gas y ese gas deberíamos exportarlo, que hoy día tiene un precio sumamente elevado y estaría muy beneficiado del país económicamente. O sea que hay pasos que se tienen que dar. El país aparentemente tiene un excedente de energía eléctrica, con lo cual se puede ir, desde luego, siguiendo los lineamientos técnicos correspondientes y en tiempos que sean razonables, ir sustituyendo ese consumo de gases de las termoeléctricas y poniendo la energía que tenemos en demasía, la energía eléctrica en demasía, ir sustituyéndola a este consumo de gas. Ese para mí sería uno de los primeros pasos. Lógicamente todo esto es factible. Lo que queda siempre un poco en duda es cuando hace uno trabajos de exploración y su término indica explorar. El explorar no quiere decir que con eso se va a descubrir. Las chances son de 1 a 9 más o menos para poder descubrir. Entonces, hay esas otras etapas que después podemos enfocar con relación a lo que nosotros como fraternidad pretendemos cooperar con ideas para que se pueda incrementar un poco las reservas de gas con nuevos descubrimientos que precisa el país más que nunca ahora. Eso sería. Ya, yo puedo colegir de lo que ustedes acaban de decir, que en realidad los combustibles fósiles tienen una larga vida, incluso para apuntalar el desarrollo de energías renovables, para apuntalar el desarrollo del litio. Pero al parecer esto depende o está casado con también el desarrollo, la implementación de políticas públicas. ¿Estoy en lo cierto, ingeniero Rodríguez? Claro que sí. O ingeniero Menacho, no sé, pueden responder a la pregunta, como les dije, dependiendo del interés de cada uno de ustedes sobre el punto. Voy a responder como político, diría yo, pero que no escuché muy bien la pregunta, pero voy a... La reformulo, ingeniero. Por favor. Si consideran que los combustibles fósiles siguen siendo importantes para apuntalar incluso el desempeño de las energías renovables, el desempeño del litio, por ejemplo, que está tan en el centro del huracán, como algo imprescindible, pero dependiendo de la existencia de políticas públicas en cada uno de los países. Bueno, yo creo que hablando, investigando y conversando como hacemos nosotros, salen muchas ideas y uno se ubica mejor, ¿no? La opinión pública a veces no asimila el verdadero problema que vivimos. Por ejemplo, ingeniero Eduardo Alba ha mencionado algo muy importante. Bolivia es un país que tiene muchas posibilidades de la hidroeléctrica. Aquí mismo en Santa Cruz tenemos el Río Grande, en Cochabamba tenemos otros saltos de agua más allá, más allá. Por todas partes tenemos posibilidades de producir energía hidroeléctrica y reemplazar, como dice el ingeniero Alba, el consumo de gas natural, que lo podemos exportar a un excelente precio hoy en día. Pero esas son las prioridades, pienso yo, que hay que encarar en la próxima década, antes de que nos vayamos nosotros, para que tengamos un plan a largo plazo
sustitución de las energías fósiles como hemos visto hasta ahora. No es que seamos fanáticos de los hidrocarburos de origen fósil, sino que es lo que nos tocó manejar. Pero lo que a nosotros nos interesa es la energía para el país, disponer de energía. No queremos importar lo que hemos vendido por un buen precio, no queremos importar. Esta experiencia, por ejemplo, en México se dio muy en nuestros tiempos. Se construyó un gasoducto de México, del norte de México al estado de Texas. Todos los mexicanos estaban muy orgullosos de su gran gasoducto, de que estaban vendiéndole gas a Estados Unidos. Pero lastimosamente se terminó, se fue terminando, el precio ya no era competitivo, los americanos mejoraron sus condiciones de explotación y poco a poco se fue cerrando prácticamente ese gasoducto. Ahora importa México gas de los Estados Unidos y es otra dependencia que a los mexicanos no les gusta, pero es la realidad. Nosotros estamos más o menos en camino a esa dependencia de nuestros vecinos, del otro. Ahora, claro, ahora el gas con los desarrollos que se han dado del gas natural líquido, se puede importar de cualquier parte ahora, ya no necesita gasoductos ni mucho menos, pero hay que adecuar la situación del país a esos requerimientos. Lo que no queremos es que nos encontremos en algún momento, como está, por ejemplo, la situación allá en Ucrania, mucha gente de Europa que está con miedo de que le corte el gas Rusia. Tenemos que tener planes alternativos. Y la hidroeléctrica para mí es una gran alternativa, ¿no? Nuestro negocio es la energía. Nuestro trabajo es la energía y manejo de la energía. Siempre recuerdo el principio básico que nos enseñaron en la universidad. La energía no se puede crear ni se puede destruir, se transforma. Se transforma y se paga un precio por esa transformación. No hay nada que sea gratis en este mundo. Entonces, todos estamos involucrados y como dije anteriormente, todos hablamos el mismo idioma. Yo le entiendo perfectamente lo que dice el ingeniero Alba, lo que dice el ingeniero Iván Rodríguez, lo que dicen los 28, 30 consocios de la fraternidad. Y todos nos criticamos, todo porque sabemos lo que estamos hablando, o creemos por lo menos saber, hablamos con propiedad. Entonces, esa es lo bueno de nuestra fraternidad. Es un foro de aporte de ideas y de experiencias que a nadie le hace mal, sino más bien todas las posibilidades de que haga mucho bien al país. Como dice el ingeniero Menacho, yo preguntaba si era necesario tener políticas públicas en el país que apuntalen de mejor manera esta adecuación de la industria de los hidrocarburos dedicada a la exploración, producción tradicionalmente de combustibles fósiles y que ahora también como vía alternativa observan desde la Fundación Foyanini tendrían que también entrar a desarrollarse, por ejemplo, la hidroeléctrica, incluyendo y pasando seguramente por otras energías renovables. En este marco, ¿consideran ustedes que existen las políticas públicas adecuadas para poder apuntalar la situación del sector, para poder apuntalar la transición que tanto se habla a nivel global y también en Bolivia, la transición energética, quiero decir? Para todos los bolivianos sería gratificante y realmente tranquilizador poder ver, conocer de cerca las políticas que tenemos para el abastecimiento energético de nuestro país de aquí a 5, 10 o más años, pero por lo menos tener una planificación de un decenio, ¿no? Yo particularmente no conozco. En el ámbito petrolero, y esto lo puede mencionar mejor Eduardo Alba, no hay un plan exploratorio que nos lleve, por decir así, al 2030, digamos, ¿no? Entonces, basado en esta opinión, pienso que sí hacen falta políticas públicas. Realmente nuestra matriz energética, no tengo los números concretos
porque son muy difíciles de conseguir, pero más de 2/3 partes de la matriz energética está basada en combustibles fósiles. Creo que llega a un 85% inclusive. Entonces, es demasiada energía de la cual tenemos que ir pensando cómo sustituirla. Y cómo sustituirla representa implementar proyectos hidroeléctricos, otro tipo de proyectos de energías alternativas, eólica. He escuchado por ahí a un experto decir que Bolivia tiene un gran potencial eólico. Sabemos que hay un potencial solar. Entonces, salen proyectos de construcción de plantas, una por aquí, otra por allá, pero no hay un plan energético que nos lleve a ver una visión de 10, 20 años por lo menos. Y eso, en mi opinión, es una carencia de políticas públicas establecidas para poder... Las políticas públicas son herramientas para alcanzar un plan de largo plazo. Por lo tanto, yo por lo menos no tengo acceso, no conozco que se estén dando, ¿no? Sí, retomando algo de lo que usted acaba de decir, ingeniero Rodríguez, sin duda las proyecciones para el 2030, por ejemplo, nos dicen que a nivel global se va a necesitar de todas las energías, no solamente de las energías renovables, sino de todas formas se va a seguir necesitando los combustibles fósiles, en fin. Entonces, en esta línea, por eso la preocupación de saber si en Bolivia tenemos las políticas públicas necesarias para tomar este tipo de previsiones. Ingeniero Alba, si usted quiere complementar algo al respecto, por favor. Sí, con relación a las políticas públicas, yo creo que habría que un poquito direccionar hacia dos sectores. Uno a lo que es la planificación propiamente dicha por el Ministerio de Hidrocarburos en lo que se refiere a la actividad propia de buscar nuevas reservas de gas. Pero esto, sin el concurso de una política económica que apoye el gobierno, no vamos a poderlo hacer por la simple razón de que la industria petrolera requiere mucho capital, más que todo ahora, porque los pozos son más profundos, los costos son mucho más elevados y los tiempos en los que se ejecuta un proyecto son muy largos, vale decir más de un año inclusive, y un pozo perfectamente puede costar 80, 100 millones de dólares, que si no tiene éxito se los tira. Tenemos 3 pozos últimos que han sido un fracaso total para YPFB. Para su magra economía ha tenido que gastar más de 160 millones de dólares en busca de hidrocarburos, pudiendo haberse hecho alguna forma de convenio modificando la ley de hidrocarburos. O sea que en concreto, si no se modifican los temas referidos al arbitraje, referido al tema impositivo y la creación de incentivos, muy difícil va a ser atraer inversiones extranjeras que puedan suplir esos gastos que realmente está haciendo Yacimientos en busca de nuevas reservas, que para las empresas multinacionales no significa mucho, pero para nuestro país sí, porque una multinacional, si pierde 100, 200 millones de dólares, lo repone en otro país. Aquí en Bolivia, ¿cómo lo vamos a reponer? Es pedir más dinero al Banco Central, nada más. Y no podemos darnos ese lujo. Yo creo que esa política pública es imprescindible. Sin eso, ¿cómo podemos nosotros invitar a la inversión extranjera si no les damos alguna forma de garantía para esos recursos? Recordemos que antes, que con la capitalización, se hizo algo parecido, se les dio una serie de incentivos, se les dio una serie de ventajas y ese beneficio todavía lo seguimos explotando hasta hoy día desde el 97. Una cosa por el estilo tiene que hacerse, pero lógicamente, como su nombre dice, es política pública y al ser política pública depende de las circunstancias del que el gobierno pueda encarar y yo no sé en qué medida habrá flexibilidad. Hablan, el mismo ministro habla de que hay posibilidades de revisar, buscar acuerdos, buscar dar incentivos, todo eso, pero no dicen cifras, tampoco han
han consensuado internamente con los demás ministerios para lograr hacer algo. Se habla de modificar la ley de hidrocarburos, pero de esto estamos hablando ya de hace algunos años. Entiendo yo que tienen ellos la visión real, pero no lo están queriendo hacer por algún problema netamente político. Y si eso se antepone a los requerimientos de un país, bueno, las consecuencias las tendremos que pagar todos los bolivianos. Ingeniero Alba, esto querría decir que la situación de la industria de los hidrocarburos en Bolivia es cuando menos compleja. Si sumamos también lo que usted acaba de decir, tenemos pozos que no son precisamente someros, son más bien profundos, necesitamos de mucha tecnología y de inversión para poder encontrar hidrocarburos. Tenemos además una geología complicada y al parecer la normativa, la regulación que tenemos en Bolivia también complica la llegada de capitales extranjeros en un momento cuando a nivel global las inversiones están más bien dirigiéndose hacia las energías renovables y no hacia los combustibles fósiles, lo cual sin duda complejiza mucho más la situación de la industria de los hidrocarburos, no solamente en Bolivia, sino a nivel global. Sin duda, esta es una situación, una lectura que preocupa y le pregunto si han tenido ustedes la posibilidad de tener conversaciones con el gobierno para graficar esta situación y poder encontrar una ruta que permita de alguna manera solventar la situación del sector. Tradicionalmente hemos sido productores de gas, pero por el momento los análisis y las lecturas desde fuera nos hablan de una situación compleja y complicada. ¿Alguna precisión más sobre este punto, ingeniero Alba? Bueno, sí, en la fraternidad se han hecho algunos proyectos con especialistas que tenemos, los mismos que han sido, digamos, sometidos a su revisión o sometidos a consideración de las autoridades de turno, principalmente de yacimientos, alguna vez al ministerio mismo o a algún parlamentario. Pero todo esto ha quedado así en statu quo y no hay respuesta, no hemos tenido una respuesta de ellos. Lastimosamente, las políticas del sector de hidrocarburos, si no se las revisa, como mencioné anteriormente, no vamos a tener mucho éxito. En ese caso, cualquier sugerencia que podamos dar no va a servir, porque la inversión extranjera es vital, es vital. Y ellos, con certeza, si les damos algunas ventajas e incentivos para hacer que produzcamos más, tengamos más reservas, van a venir. Pero si nosotros mantenemos un criterio un poquito cerrado de decir que todo lo vamos a hacer nosotros, yo no le veo mucho futuro al respecto. Gracias. Ingeniero Menacho, dentro de este contexto que ustedes acaban de graficar tan adecuadamente, por lo menos tan pedagógicamente, ¿cómo es que está siendo la situación de las empresas de servicios petroleros? Hemos tenido información de que algunas empresas de servicios petroleros grandes que estaban en Bolivia se han ido, por ejemplo. Nos gustaría que nos grafique un poquitito esta situación, ingeniero Menacho, por favor. Bueno, como dice el ingeniero, el negocio petrolero es como el dulce para las abejas, ¿no? Cuando hay posibilidades, todo el mundo viene en busca. Y cuando se dice que no hay nada o que las condiciones no dan, pues nadie va a venir. Entonces, es fundamental para las empresas de servicios, para las empresas petroleras. Hoy en día, por ejemplo, hablando en particular de las empresas de servicio, estamos teniendo una actividad, digamos, aceptable para nuestra actividad, valga la redundancia, pero no nos olvidemos que hemos pasado 2 o 3 años muy, muy difíciles en que hemos venido acumulando deudas muy grandes, compromisos de pago difíciles. Entonces, no podemos
copar esas necesidades. Y ahí es donde tenemos problemas nosotros para seguir existiendo incluso, ¿no? Entonces hay una necesidad de reactivar el sector. El ingeniero Alba está en todas partes del mundo, Iván también. Conocemos que cómo es el juego del petróleo, ¿no? O del gas en este caso. Es muy variable, cambia muchísimo. Lo que era la industria en Estados Unidos hace 30 años, cuando estuvo por allá, ya no es lo que es ahora, porque ha habido la tecnología, que dicho sea de paso, no puede parar, y es la que da la pauta para mejores días en la industria. Ha permitido que haya una renovación en la forma de producir y de buscar petróleo. La perforación, shale gas que se está practicando en Argentina, que ha sido todo un éxito en Estados Unidos, y lo que le ha dado a los Estados Unidos la fuerza y la independencia de no pensar en otros países que les puedan proveer esa energía. Son ejemplos muy rotundos que debemos de alguna manera tratar de emular y implantar en nuestro medio. Pero el tema crítico aquí es el criterio técnico que tiene que llevar la delantera en estas negociaciones, en estas discusiones, en estos planteamientos al gobierno. El gobierno es el que maneja, el gobierno es el que toma las decisiones, el que es responsable de la política petrolera. Es a ellos a que le tenemos que hacer estos planteamientos, estas ideas. Ojalá que alguien las capte y puedan hacer algo, ¿no? Uno sugiere a veces, sí, hemos pensado en eso, pero no da. Hablando, ingeniero Menacho, usted acaba de mencionar la situación de Estados Unidos en relación a los combustibles, al shale gas, al oil gas. ¿Considera que en Bolivia habría posibilidad para entrar a la exploración y explotación de estos combustibles? Bueno, en la fraternidad hemos conversado, y de ahí tenemos gente que realmente tiene muchísima capacidad y experiencia, y eso nos permite opinar un poquito más sobre el tema. Yo lo veía un poquito verde, el tema del shale gas en Bolivia, pero nuestros técnicos, colegas, tanto en la parte de geología y de reservas, como ingenieros de producción que conocen otros campos, ven posibilidades, ven cosas interesantes, y yo mismo me he sentido impactado positivamente por estas ideas, que vuelvo a repetir, son las cosas que nos alimentan y que nos permite seguir adelante en esta fraternidad. Entonces, hay posibilidades. Hace 3 meses atrás yo decía, bueno, no, ya no hay posibilidades. Pero ahora veo que hay posibilidades porque lo hemos visto saliendo de bocas de gente calificada. Ojalá que pudiéramos convencer o pasar este optimismo técnico a nuestras autoridades, que hasta ahora han sido, no diré que no nos han escuchado, pero un poquito sordas, digamos, de cierto modo, pero creo que puede haber un buen nivel de entendimiento. Creo que lo que queremos aclarar 100% es que a nosotros nos interesa el aspecto técnico de la industria, las realidades de la industria, la economía de la industria, y que no de ninguna manera queremos entorpecer las intenciones o las políticas, sobre políticas
propiamente de la gente de gobierno. Queremos ayudar, aconsejar y, si es posible, colaborar en lo que podamos con estas nuevas opciones o posibilidades. Uno de los grandes problemas de los bolivianos es que todo el mundo lo sabe todo. Si uno dice, vamos, ¿qué te parece? Vamos a hacer este procedimiento, vamos a hacer, sí, ya lo hicimos, ya lo conozco. Sí, ya no da resultado. O no, en otra parte, pero aquí no. Entonces, hay esas formas de pensar que mata el entusiasmo y descarta posibilidades. Es lo que queremos cambiar nosotros en la institución de la Dionisio Foglianini, y es lo que queremos, como usted habrá visto, es realmente un regalo escuchar al ingeniero Alba exponer su criterio basado en experiencia, basado en conocimiento. Igual Iván es el capo de los transportes. Tenemos una infraestructura de ductos valiosísima. Tenemos una estructura de técnicos, operadores que han operado estos ductos y estas vías de transporte de primera línea. Tenemos gente muy, muy calificada en Bolivia. En la Argentina fueron en sus tiempos los argentinos, y son todavía, pienso yo, pero los bolivianos hemos tenido que exportarnos, salir afuera para poder seguir en esta carrera, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, gracias, ingeniero Menacho. Yo quisiera ahora pedirle un dato técnico al ingeniero Rodríguez. ¿Cuántos taladros de perforación tenemos en Bolivia en este momento frente a los que probablemente existen en Vaca Muerta en la Argentina? A propósito de lo que acaba de mencionar el ingeniero Menacho, por favor. Esta pregunta creo que la puede responder Eduardo con mayor propiedad. Él es perforador. Bueno, en realidad en Bolivia hasta hace poco habían como 5 taladros en actividad. En este momento hay solamente 2. En este momento solamente hay 2. O sea que lo que se ve realmente es pues una cosa sumamente pequeña. Si yo no tengo la cifra exacta de Vaca Muerta, por ejemplo, pero allá menos de unos 50, 100 taladros no son. O sea que es una diferencia abismal. Entonces, con 2 taladros últimamente, y tal vez en su caso, en algún caso pueda incrementarse más, las posibilidades petroleras del país no son las mejores de momento todavía, no son las mejores ya. Yo creo que hay muchas limitaciones para eso. Entonces, las alternativas que se puedan plantear, y ya en algún momento se lo ha manifestado inclusive algún personero de yacimientos, hay algunas, dadas estas consideraciones de que es un poco difícil el trabajo exploratorio y toma su tiempo, hay algunas opciones, como por ejemplo, hay la recuperación de petróleo en campos maduros. Y también hay el otro proyecto que es la posibilidad de la explotación de recursos no convencionales estilo Vaca Muerta en Bolivia. Pero para ambas alternativas, para estas 2 alternativas, si nosotros como país, como gobierno, no damos incentivos que favorezcan el interés de un inversionista extranjero, va a estar dormido eso y lastimosamente no lo van a hacer. Si hablamos exclusivamente de los campos maduros, son campos maduros que han producido petróleo en su momento. Y vienen las etapas posteriores que se llama recuperación secundaria, la recuperación terciaria. Para esas otras etapas hay que hacer inversiones, traer nueva tecnología, nuevos equipos, y eso no tenemos
Y esto, para incentivar que venga alguien, hay que darle ciertas ventajas. Si no, no les va a dar, no les cierra a ellos la economía que quieren invertir. Eso, lo mismo ocurre con este proyecto que existe de recursos no convencionales que hay en un campo que se llama Miraflores. Lo mismo, es lo mismo. O sea que tenemos chances de poder mejorar la producción de petróleo, concretamente de petróleo en campos maduros, que pueden ir sustituyendo paulatinamente la importación de líquidos que tenemos en este momento. Y la otra es el proyecto del recurso no convencional en el campo Miraflores, que ese recurso, por ejemplo, va a permitir producir más gas. O sea, vamos a incrementar nuestras reservas de gas. Con eso prácticamente estaríamos soportando las dos alternativas, la falta de producción de gas, y estaríamos disminuyendo un poco con los campos maduros la importación de líquidos en la medida que podamos ir incrementando esa producción de petróleo de los campos maduros. O sea que esas cosas son inmediatas, se pueden hacer de inmediato y los resultados pueden tenerse a muy corto plazo, pero, les reitero, si no hay incentivos, nadie se mueve. El que quiera encarar esto aquí en el país va a tener que gastar mucho más tal vez, y no creo que nuestra economía como país se permita el lujo de hacer esos gastos. Entonces tenemos que buscar esa otra alternativa de la inversión extranjera. Ingeniero Alba, ¿esto nos estaría graficando una crisis aguda en la industria de los hidrocarburos en Bolivia o una crisis simplemente estacional desde su punto de vista? Para mí a la crisis está dada. Para mí a la crisis está dada. Los campos descubiertos con anterioridad, usted sabe muy bien, ya están en total declinación, ¿no? Y eso no se lo puede reponer. Los campos gasíferos, los megacampos que se los llamó en su momento, están en plena declinación y eso no va a mejorar. Obviamente eso va a seguir su curso. El reponer con reservas adicionales es crítico, no es fácil, es costoso, toma su tiempo. Un descubrimiento de una estructura nueva que pueda equivaler a uno de estos campos que comento, no le va a tomar menos de 7, 8, 10 años ponerlo en producción ese campo. Así ha sido la experiencia con el campo de Incahuasi que ha hecho Total, que le ha tomado prácticamente 10 años poner en producción su campo después de haber descubierto. O sea que si en este momento descubrimos algún campo gasífero, no vamos a tener esa producción incorporada de inmediato como uno desearía. Le va a tomar su tiempo. Y eso es inevitable porque es un nuevo campo, tiene otras facilidades, tiene un proceso normal. No está al lado de todas las facilidades como pudiera ser un caso, pero toma su tiempo. Entonces, hay formas de que mientras se pueda hacer eso, uno puede ir consiguiendo pequeños beneficios como la obtención de petróleo de campos maduros o como incorporar el gas que realmente puede ser incorporado como un recurso no renovable o de campos no convencionales que puede hacerse en menor tiempo comparado con los anteriores proyectos exploratorios que son caros y toman mucho tiempo. Bien, yo creo que la gráfica que ustedes han hecho está bastante clara. Nos muestra, sin embargo, un panorama complejo. Y dentro de esto, dentro de esta complejidad, podríamos incluso aceptar la hipótesis mencionada varias veces de que Bolivia va a verse en el extremo de tener que, por ejemplo, importar gas. Esta es una pregunta para cualquiera. Podríamos empezar con usted, ingeniero Alba, y luego terminamos cerrándola con los otros ingenieros, por favor. Mire, yo lo que diría es que si no hacemos trabajos de inmediato, buscamos interesar a la inversión extranjera, si no hacemos todos estos pasos,
mecánicamente se va a ir dando con el tiempo que las posibilidades de importación se van a dar. Pero estamos a tiempo de poder encaminar esto hacia la imposibilidad de tener que importar, digamos, ¿no? O sea, tratar de ir sustituyendo paulatinamente y evitar la importación. Pero si no lo hacemos de inmediato y a corto plazo, no nos va a quedar otro remedio que tal vez revertir el gas que va hacia la Argentina, de traerlo para acá, para nuestro consumo. Perfecto, gracias, ingeniero Alba. ¿Alguna precisión sobre este punto, ingeniero Rodríguez? Bueno, lo mencioné un momento atrás, el tema de los combustibles, ¿no? El abastecimiento de combustibles en Bolivia es cada vez más creciente frente a la producción decreciente. Y los volúmenes importados son todos transportados vía carreteras por cisternas, ¿no? El ingeniero Menacho mencionó que tenemos una excelente red de transporte que podría ser rápidamente adecuada y podría, por lo menos, darnos un alivio y la garantía y la sostenibilidad del abastecimiento interno de los combustibles. De la manera como estamos ahora, trayendo todo por cisternas, es caro, es inseguro, ¿no? Y además siempre peligroso para desastres ecológicos. Entonces, yo creo que lo que se puede aliviar, no diré resolver el problema, aliviar el problema es utilizando la red de ductos que tenemos, ya sea para traer combustibles o ya sea para traer petróleo y poder refinarlo en una refinería que tendría que ser construida y que alguna vez Yacimientos ya lo consideró dentro de sus planes, ¿no? Entonces, la importación de combustibles es un monstruo que crece año tras año. Creo que estamos acercándonos al orden de los 1.700 millones de dólares anuales. Eso significa casi 150 millones de dólares mensuales que se van hacia afuera para poder importar la energía necesaria. Entonces debemos resolver este problema de la manera más prioritaria posible, ¿no? Ese es un punto de preocupación que me gustaría plasmarlo. Perfecto, gracias. Ingeniero Menacho, usted empezó señalando en esta entrevista que pese a todo, usted tiene mucha fe en el sector y en la industria de los hidrocarburos. ¿Cómo estaríamos cerrando desde su punto de vista y después de esta gráfica un poco compleja del sector en el país, esta entrevista? Bueno, en el conocimiento está la solución, de cierto modo, o tratar de buscar una solución. El ingeniero Alba ha sido súper claro en su presentación, no han dado con vueltas. El ingeniero Rodríguez también está hablando de operaciones que requieren una cooperación o un intercambio real entre los países vecinos para poder solucionar nuestros problemas. Ya estaba hablando de ahí, por ejemplo, de 1.700 millones de dólares que usamos en importación de hidrocarburos, de combustibles. Esa es una operación compartida, es una operación que estamos haciendo con intereses de afuera también, todo el tiempo estamos operando así, pero sin embargo, si se quiere hablar de perforar o de darle a alguien que venga y explore y se favorezca en una proporción atinada o decente, todo el mundo grita al cielo. Entonces, esas son las tareas que tenemos que superar en nuestro país. Este es un país, desgraciadamente, que tiene esos problemas. Tenemos que superar, y por eso que estamos aquí, para aclarar algunos conceptos. Y ojalá que alguien escuche y ojalá que alguien vea las razones por las que nosotros estamos recomendando, de cierto modo, ciertos cambios en las políticas petroleras.
Gracias, ingeniero. Le tomo el último concepto. Usted señala que en el conocimiento está la solución y creo que eso es aplicable a todos los campos y ojalá que lo sea también en el sector de los hidrocarburos, que como decía al inicio de este programa, ha sido catalogado desde siempre como una de las industrias más fuertes, más potentes, más poderosas a nivel global. Yo les agradezco muchísimo su presencia en este espacio de la revista Energía Bolivia. Agradezco muchísimo también la presencia de todas las personas que nos han seguido hasta el final de este programa y por supuesto que agradezco una vez más a todos nuestros patrocinadores para poder reeditar mensualmente, semanalmente este tipo de espacios que buscan fundamentalmente reflexionar, hacer un análisis y buscar sentido a lo que está pasando dentro del sector energético en general. Muchísimas gracias y muy buenas noches.